pero en esta oportunidad vamos a compartir la palabra. Vamos a ministrar la palabra y quiero que por favor me acompañe con su Biblia al libro de Isaías, por favor. Capítulo número 54, vamos a abrir nuestras Biblias en esta oportunidad. En Isaías capítulo 54 y vamos a leer el versículo número 14 hasta el versículo 17. Aquí hay unas promesas de Dios para su pueblo. Aquí hay unas promesas de Dios para sus hijos. Pero quizás no vamos a poder abordar todo, pero sí queremos hablar en la parte inicial del verso 14. Pero vamos a leer todo el texto, toda la porción para poder encontrar sentido en la palabra. Dice el versículo 14: con justicia serás adornada y estarás lejos de opresión. Oiga, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti, dice la palabra. El verso 15 declara diciendo: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Y dice el verso 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Y oiga lo glorioso, esto es para usted y para mí. Dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es la herencia de sus hijos, esta es la herencia suya, mi hermano. Esa es la herencia que nos pertenece, que nos ha tocado para la gloria de Dios. Por eso estar del lado de Dios es la cosa más maravillosa que nos puede suceder a nosotros para la gloria de nuestro Dios. Por eso yo quiero iniciar en esta oportunidad y quiero hablar acerca del tema, el poder estar, mis hermanos, y poder conocer que estamos libres de opresión. Libres de opresión, libres de influencia, libres de cautiverios, libres de cualquier atadura, libres de cualquier opresión, libres de cualquier obra del maligno, porque el diablo en otro tiempo nos tenía bien atados. El diablo en otro tiempo nos tenía amarrados. El diablo en otro tiempo nos tenía, mis hermanos, como sus títeres, como sus sirvientes, sus esclavos. Éramos esclavos de Satanás en otro tiempo. Pero hoy, por la gracia bendita de Dios, somos libres. Hoy, por la gracia bendita del Señor, hemos sido libres de opresión. Usted ha quedado completamente libre de opresión. Ya no estamos sujetos a ese yugo de esclavitud. Por eso el verso 14 dice: con justicia serás adornada y estarás lejos de opresión. Porque, mis hermanos amados, el enemigo ya no puede enseñorearse en nuestras vidas. Ya no puede enseñorearse en nuestros hogares, en nuestras familias. Por eso qué glorioso es ese ambiente tan agradable que se respira en nuestros hogares. Qué glorioso es poder ver ese ambiente tan satisfactorio que hay en nuestras casas, en donde no hay gritos, ¿verdad? En donde no suenan sartenes voladores o platos voladores, o que de repente el esposo está tomando café y en un momento de enojo le lanza la taza a la esposa y le estrella en la pared. Yo he estado en ambientes cristianos, y por eso se lo comparto. Yo estaba en una ocasión y la pareja comienza a pelear delante de nosotros. Y la hermana agarra, y por eso se lo comparto, porque la hermana agarra la taza y porque el hermano se hizo el quite, ¿verdad? Si no le da con la taza y la taza se estrella, se quiebra completamente en la pared. Porque le faltó puntería. Y yo creo que ya a estas alturas quizás ya agarró pulso, ¿verdad? Si no se ha compuesto el asunto, ¿verdad? Pero como diría aquel hermano, qué tristeza, aleluya, ¿verdad?
qué tristeza que ese ambiente se dé todavía en los hogares cristianos. Porque la palabra dice: con justicia serás adornada. ¿Y qué dice? Y estarás lejos de opresión. Es que Dios, mis hermanos amados, quiere que usted ya no esté sujeto al yugo de esclavitud con el que en otro tiempo estaba atado. Hoy nosotros hemos sido libres para la gloria de Dios. Aunque déjeme decirle, déjeme hacerle el recordatorio: el enemigo sigue insistiendo en querernos atrapar. El enemigo sigue insistiendo en que usted nuevamente vuelva a ser presa suya. Satanás está interesado en volverle a oprimir. Satanás está interesado en que usted vuelva a estar bajo el yugo de esclavitud. Pero el diseño de Dios es que usted sea libre de opresión. La palabra, y esta es una promesa para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted la recibe, pero la palabra dice: con justicia serás adornada y estarás alejado de opresión. Y estarás, dice ahí, lejos de opresión. Por eso la opresión, la influencia, la visitación del diablo no tiene que estar ahí cerca de su casa, cerca de su hogar. Usted es el que determina, y usted le pone el alto al diablo para ver si se mete, o para ver si el diablo tiene prohibido meterse a su casa. Usted es el que determina el ponerle ahí el límite. ¿Para qué? Porque evitar que ande rondando por nuestra casa, eso no lo podemos evitar. Pero sí podemos evitar que se meta. Sí podemos evitar que se introduzca. Usted sí puede evitar, mi hermano amado, que el diablo se le meta y se enseñoree en su hogar, en su familia, en su matrimonio. Eso usted lo decide. Esto es como aquellos perritos, ¿verdad? Hay algunos perritos que están dentro de la casa, pero hay otros que se les educa y se dejan afuera. Y son tan educados y tan entendidos los animalitos que usted le dice: no puede entrar, y el animalito no entra. El animalito ahí se queda, porque aprenden. Y usted también márquele límites a Satanás. Yo no sé si usted le ha marcado límites al diablo, pero acá la palabra dice: con justicia serás adornada y estarás lejos de opresión. Yo una tarde de estas, y precisamente hoy, cuando estaba hablando con el Señor, le decía: Señor, dame la palabra para compartirla a tu pueblo. Y antes de levantarme de orar, el Señor trae a mi corazón esta palabra. Yo le digo: Señor, gracias, porque ya está la palabra para compartirla en esta. Pero en una tarde de estas, yo estaba ahí en mi casa meditando, reflexionando, y me sentía tan cómodo, tan a gusto, porque gracias a Dios en mi casa no hay gritos. Solo de repente que mi esposa está por la cocina y dice: ya está servido, venga a comer, mi amor. Ese grito me gusta, ¿verdad? Ese llamado me encanta. Pero en mi casa, gracias a Dios, no se oyen gritos, no se oyen griterías, insultos. De repente, porque en los vecindarios se oye todo. A veces no con los vecinos, ahí está hermano César a la par de nosotros, pero a veces yo no sé de dónde, pero de repente, mis hermanos, se oyen los pleitos, las discusiones de los vecinos en algún momento cuando están enojados, cuando están molestos. Ojalá no sea el caso suyo, ¿verdad? Ojalá que los vecinos no digan esa familia tan problemática, ¿verdad? Ojalá que no digan eso de nosotros, pero por eso necesitamos nosotros cuidarnos, mis hermanos, y no permitir que el enemigo se pueda enseñorear. Por eso la palabra dice: con justicia serás adornada y estarás lejos de opresión. Por eso usted, amada familia que me escucha, permita que su vida, su hogar, su familia y los suyos puedan estar libres de opresión. Porque estar bajo la opresión del enemigo, qué incómodo es. Yo no sé si usted recuerda la vida pasada, cómo era su condición en otro tiempo cuando no conocía a Dios.
Pero una persona bajo la opresión del enemigo es una persona que no es feliz. Una persona bajo la opresión del enemigo es una persona, mis hermanos amados, que está sujeta a ese yugo y únicamente se hace en ese lugar lo que el enemigo dice, lo que el enemigo manda, lo que Satanás ordena. Pero un cristiano, mi hermano amado, que no permite que la opresión se acerque a su casa, va a tener un ambiente agradable delante de la presencia. No sé cuántos estamos entendiendo la palabra. ¿Está entendiendo la palabra? Por eso es que, mis hermanos, es interesante conocer y entender que el enemigo está interesado en poder cautivar al pueblo de Dios. El enemigo está interesado en poderle atrapar, en poderle cautivar. Pero bendito sea Dios que Él vino precisamente a liberarnos, a romper todo yugo, a destruir toda esclavitud. Por eso en Mateo capítulo número 4, vayamos y vea, esta quizás era la condición suya. Esta quizás era la condición de muchos de nosotros. Capítulo 4 y versículo 16 del Evangelio de Mateo. Esa era la realidad que se respiraba antes de que Jesús se encarnara. Esta era la realidad que vivían muchas familias, en la que se encontraban muchos hogares, en la que se encontraba el pueblo de Israel. Pero vea, dice, el pueblo asentado, ¿en qué dice? En tinieblas, vio gran luz. Y los asentados, dice, en región de sombra de muerte. Vea cómo el diablo tenía a la gente antes del tiempo de Jesús. Gente que estaba asentada en tinieblas y gente que estaba asentada en una región de sombra y de muerte. Pero esa gente, dice la palabra, que les resplandeció la luz. Al igual que a usted y a mí, un día, mis hermanos, estábamos en tinieblas, estábamos bajo opresión. Estábamos bajo la opresión, bajo el cautiverio del enemigo. Pero un día, al igual que el pueblo que estaba en tinieblas, vio gran luz, les resplandeció gran luz. Y a nosotros también, para la gloria de Dios. Por eso ahora que su vida está en la luz, no permita que ninguna obra de las tinieblas se enseñoree en su vida, en su hogar, en su familia. Por eso en Juan capítulo 1, si me ayudan a confirmar el texto, es uno de los primeros textos. Dice la palabra que las tinieblas no prevalecerán contra la luz, dice ahí. Porque nosotros no debemos de permitir de ningún modo, mis hermanos amados. 1:5, vea, leamos Isaí, por favor. La luz en las tinieblas resplandece. Oiga, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso, ahora usted que ha sido libre de opresiones, ahora nosotros que nos encontramos libres de opresiones, mis hermanos, no permitamos que las tinieblas prevalezcan en nuestro hogar, porque usted ya no está en tinieblas. A usted le resplandeció la luz de Jesús. Por eso el enemigo ya no tiene parte, ni suerte, ni heredad en su vida, a no ser que usted se lo permita. Pero por eso somos un pueblo que hemos sido libres de opresión. Hemos sido libres de opresión. La luz en las tinieblas, dice, resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es lo que prevalece en su hogar? ¿Qué es lo que prevalece en su familia? ¿Está libre usted de opresión, mi hermano amado? ¿Hemos sido libres por el Señor o todavía estamos sujetos a ese yugo de esclavitud, ese yugo en donde el enemigo nos está oprimiendo, en donde el enemigo nos está incitando? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cuál es la condición en la que usted se encuentra? Porque es bien importante entender esto. Por eso regresemos nuevamente a Mateo, donde nos encontramos en el versículo 16, 4:16, porque esa era la condición, mis hermanos, en la que el pueblo de Israel se encontraba. Pero todas esas familias, todas esas casas, todos esos hogares que se encontraban en oscuridad, que se encontraban en tinieblas, vieron la gloria de Dios, experimentaron el poder de Dios.
El Señor comenzó a glorificarse en ellos. ¿Y sabe qué pasó? A todos aquellos que estaban bajo la opresión del enemigo, algunos de ellos fueron sanados, otros fueron libertados, a otros se les rompieron las cadenas de esclavitud, del pecado que los tenían asediados. El diablo tenía acechada muchas familias. Por eso cuando Jesús comienza su ministerio, mucha gente recibió el beneficio, y hasta el día de hoy, por la gracia bendita del Señor, hemos también nosotros sido acreedores de ese beneficio bendito, de esta gracia maravillosa. Yo no sé si usted ha recibido el favor de Dios en su vida. Pero al igual como este pueblo que se encontraba en tinieblas, dice el pueblo asentado en tinieblas, es que el pueblo ya estaba establecido, mis hermanos amados, dentro de las tinieblas. Eso es lo que dice la palabra. Un pueblo que estaba asentado, ya estaba establecido en ese reino de oscuridad. Pero ese pueblo, esa nación que estaba bajo la oscuridad y por supuesto bajo el dominio de Satanás, dice la palabra, vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les recibió. Yo no sé, esto es para decir amén, aleluya, gloria a Dios, porque lo mismo, mis hermanos, ha acontecido con nosotros. Por eso ahora que usted ha sido libre, mi hermano, ya no permita estar más bajo opresión del enemigo. Con justicia serás adornada, dice el texto que estamos leyendo en Isaías 54, y estarás lejos de opresión. Dios desea, mis hermanos amados, que el pueblo de Dios pueda ser libre. Ese es el propósito de Dios. Ese es el diseño de Dios, que usted sea libre, que usted ya no esté más bajo cautiverio, que usted ya no esté más bajo el dominio de Satanás. Es el propósito y el diseño de Dios, que nosotros podamos estar completamente libres de la opresión, de la influencia del maligno. Porque el diablo nos quiere cautivar. Por eso le decía hace un momento, el diablo sigue insistiendo en quererle atrapar, en ver si usted le abre las puertas. El diablo sigue insistiendo y sigue probando para ver si usted logra abrir un espacio, pero usted es el que lo determina. Usted es el que lo decide. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo número 1, por favor. Y veamos el versículo número 7 y también el verso 12. Vamos a leer el 7 primero, porque aquí vemos la figura del faraón, que como lo hemos hablado y usted lo ha escuchado por otros medios, el faraón es un tipo de Satanás. El faraón hace la figura de Satanás como la que Satanás hace hoy con muchas personas, con todos aquellos que todavía no han conocido al Señor. Dice la palabra en el verso 7, y los hijos de Israel, dice, fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y dice la palabra que se llenó de ellos la tierra de Egipto. Oiga esto, el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse. El pueblo de Dios comenzó a extenderse. Y si hay algo, mis hermanos amados, que al diablo le enoja, si hay algo que al diablo le molesta, es que usted prospere, que usted fructifique y sobre todo que usted crezca y se desarrolle en Dios. Porque el propósito de Dios es limitarlo a usted. El propósito de Satanás es limitarlo a usted, limitarnos a nosotros. Es el propósito de Satanás, la intencionalidad de Satanás, limitarnos. Por eso el verso número 12 dice, pero cuanto más los oprimían, porque el pueblo de Israel comenzó a estar sujeto al yugo de opresión. El faraón mandó para que al pueblo de Israel se les pusiera una carga pesada, un yugo de esclavitud bastante pesado, bastante duro, que se les tratara con un trato, mis hermanos, inhumano. Pero la palabra dice que cuanto más los oprimían, tanto más, que dice su Biblia, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios, dice la palabra, temían a los hijos de Israel.
Mis hermanos amados, el diablo va a quererle poner límites a usted. El diablo va a querer ahí, mis hermanos amados, llegar a ponerle limitaciones a su vida. Quizás a través de una opresión, a través de una influencia, a través de alguna, como diría alguien, haciéndole o presentándole el petate del muerto, ¿verdad? Pero usted no se crea ninguna de las artimañas de Satanás. Cuando usted vea que por ahí el diablo quiere andar rondando por su hogar, por su casa, por su familia, no le abra las puertas, no le dé lugar al enemigo, porque él anda buscando cómo meterse, él anda buscando cómo oprimirle, él anda buscando cómo robarle la paz, cómo robarle el gozo, cómo robarle la bendición. Aquí el faraón quería limitar. ¿Por qué razón? Porque tanto estamos viendo en el verso 7 como en el verso número 12, el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse. El pueblo de Israel comenzó a extenderse, comenzó a desarrollarse. El pueblo de Israel comenzó a ver la mano poderosa de Dios, a pesar de que la mano del enemigo quería estar sobre ellos. Pero hermano amado, aunque el enemigo trate de limitarlo a usted, usted es libre para la gloria de Dios. Mientras más el enemigo trate de limitarlo, más lo va a bendecir Dios a usted, más lo va a prosperar el Señor a usted, más se va a ensanchar. Por eso, cuando usted ve algunos obstáculos, cuando usted ve algunas situaciones alrededor de su vida, no tema, no se preocupe, sino que por el contrario crea que cuanto más el enemigo quiera mandar opresiones o quiera asustarle, como le decía, con el petate del muerto, usted no caiga en las trampas o en el engaño de Satanás. Porque cuanto más el enemigo trate de oprimirlo, usted más va a prosperar, más va a fructificar. Pero lo que sí le digo es, no le dé lugar al enemigo. No le dé lugar al enemigo por nada en su vida. Porque somos nosotros los que decidimos, ya se lo había mencionado, abrirle las puertas o cerrárselas a Satanás. Usted es el que decide. Usted es el que determina qué va a hacer. Pero aquel pueblo de Israel se encontraba bajo la opresión del enemigo. Pero la palabra dice, bajo la opresión del faraón, pero la palabra dice que cuanto más el pueblo de Israel era oprimido, ellos más se multiplicaban, porque cuando, mis hermanos amados, la mano poderosa de Dios está sobre un hogar, sobre una familia, sobre un creyente, aunque el diablo se levante, no va a poder contra ese hijo, contra esa hija de Dios, porque la palabra dice, con justicia serás adornada y estarás lejos de opresión. Hay un cuidado especial de Dios sobre su vida. Hay un cuidado especial de Dios sobre su hogar, sobre su familia. Por eso vale la pena caminar de la mano de Dios. Vale la pena, mis hermanos amados, que nosotros podamos estar bien tomados de la mano de Dios. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32, que si el Hijo de Dios, dice la palabra, os libertare, seréis, dice la palabra, verdaderamente libres. Yo estoy seguro de que usted hace muchos años atrás fue libre para la gloria de Dios. Hace muchos años atrás usted quedó libre de la opresión del enemigo, de la influencia de Satanás. Por eso el diablo ya no tiene parte ni suerte en su vida. Usted, si permitió que el Señor rompiera completamente las cadenas, entonces en usted se va a cumplir ese pasaje que dice así, que si el Hijo os libertare, dice, seréis, dice verdaderamente, una persona que es verdaderamente libre. El diablo ya no tiene parte ni heredad en esa persona, en ese creyente. Yo no sé cuántos han sido libres. Por eso usted que ha sido libre de opresiones, manténgase ahí, mi hermano. No permita que el diablo lo oprima. No permita, como le decía hace un momento, que el diablo le robe el gozo, la paz, la bendición. No se deje oprimir o influenciar por el diablo, porque ahí va a andar rondando. En su día, yo le aseguro, el día de hoy, quizás el diablo quiso oprimirle, pero somos nosotros los que decidimos andar bajo la opresión del enemigo o no darle lugar al enemigo. El día de mañana, una vez más,
el diablo va a querer visitarle y le va a visitar y le va a querer oprimir y va a querer robar la bendición, la paz, el gozo, la alegría. Pero somos nosotros los que decidimos y determinamos si se lo permitimos. Porque una persona, mi hermano, que ha sido verdaderamente libre por el Señor, no va a estar más bajo la opresión del enemigo. Por eso estamos viendo acá: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo de Dios os libertare, decía el verso 36, seréis verdaderamente libres. Una persona que ha quedado completamente libre, el diablo ya no tiene parte ni suerte con él o con ella. Por eso, mis hermanos, aunque el diablo ande rondando ahí por nuestras casas, por nuestros hogares, no le dé lugar. No le dé lugar por nada al enemigo. Vayamos rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, porque esto es literalmente lo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros. Lo hizo en la antigüedad y es lo que sigue haciendo con nosotros para la gloria de su nombre. Oiga, Hechos 10, 38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como dice la palabra, anduvo haciendo bienes y sanando a todos. ¿A quiénes dice su Biblia? A todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Porque Dios estaba con él. Dice la palabra que Jesús hizo bienes y sanó y libertó y rompió las cadenas, deshizo las ataduras. Mis hermanos, desintegró el yugo de esclavitud con el que tenía oprimido a todas aquellas personas que Satanás había atado. Y por eso le decía, nosotros somos parte de toda esa población que ha recibido esos beneficios de parte del Señor, porque también hemos sido hogares, matrimonios, familias. Hemos sido libertados de la opresión del enemigo. Por eso hoy la promesa de Dios, si compartimos esta palabra, con justicia serás adornada, y usted tiene que estar lejos de opresión. Usted tiene que estar lejos, alejado de opresión. El diablo va a querer oprimirle, el diablo va a querer cautivarle, pero usted ya no es presa del enemigo, porque usted y yo fuimos comprados con precio de sangre en la cruz del Calvario, para la gloria de nuestro Dios. Hemos sido comprados, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. Por eso no le abra más las puertas al enemigo. No permita que el enemigo se acerque a su vida. Por eso me encanta lo que la palabra dice hablando en relación a Job, capítulo número 1, verso 9, porque esa es la bendición y esa es la realidad que usted como cristiano debe de experimentar en su vida. La palabra dice en Job capítulo 1, versículo número 9 y verso 10, Dios puso, mis hermanos amados, y Dios pone un muro de protección para todos aquellos que viven para Dios. Dice aquí la palabra: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Porque Job, dice la palabra, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquellos que son temerosos de Dios y se apartan de toda especie de mal, ¿sabe qué va a pasar? La mano, el cuidado, la protección de Dios estará sobre nosotros. Por eso el verso 10 dice: no le has cercado, oiga esto, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Vea cómo se encontraba Job, mis hermanos. Job se encontraba cercado. Había una protección, había una muralla, había una fortaleza en la vida de Job y alrededor de su casa que Dios le había puesto. Y esa es la protección que Dios pone. Esa es la forma como Dios cerca nuestras vidas cuando vivimos para Él, cuando somos hombres y mujeres temerosas de Dios y apartados del mal. Cuando usted y yo vivimos para Dios, eso es literalmente lo que va a acontecer en su vida. El diablo estaba furioso, porque el diablo andaba rondando qué ratos el hogar, la familia de Job, y no se había podido meter.
Porque el diablo no va a poder meterse, mi hermano, a no ser dos cosas: que usted se lo permita o que Dios le dé autorización a Satanás. De lo contrario, el diablo no puede meterse. Por eso la palabra dice: con justicia serás adornada y estarás lejos de opresión. Porque el diablo no puede, se va a acercar, pero no se puede meter. Job estaba protegido. Y no solamente él, dice, no le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene. Y aparte de eso, dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Y por tanto sus bienes, ¿qué dice? Es que esa es la bendición que hay en los hijos y en las hijas de Dios, en las familias. Porque la mano bendita de Dios está con nosotros, mis hermanos. Por eso vale la pena vivir para Dios. Por eso vale la pena ser temerosos de Dios y apartados del mal. Y sobre todo, no le dé lugar al enemigo. Porque la opresión del enemigo hace que nosotros podamos ser, como diría aquel niño, ¿verdad? Que le dice a su madre: es que estoy confundido, le dice. A veces el diablo trata de confundirnos. Y una persona confundida va a tener la capacidad de pecar, de fallar. Y entonces la bendición de Dios se estanca. La bendición de Dios ya no fluye. La bendición de Dios ya no estará con nosotros. Por eso no permitamos que la opresión del enemigo nos haga hacer cosas que no debemos, sino que por el contrario mantengámoslos libres de opresión para la gloria de Dios. Y quisiera dejarles, el tiempo se me está terminando, y quisiera dejarles por lo menos dos promesas más, porque como estamos hablando, somos libres de opresión. Y cuando decimos somos libres de opresión es porque, tal como lo estamos viendo acá, Dios pone esa muralla. Usted ha sido cercado por el Señor alrededor de su vida, alrededor de su hogar. Vayamos a Zacarías, por favor, capítulo número 2 y versículo 5 de Zacarías. Vea la forma tan maravillosa como Dios habla en relación a su pueblo, en relación a su iglesia, en relación a sus escogidos. Y esto es literalmente lo que sucede, lo que acontece en su vida. Dice aquí la palabra: yo seré para ella. ¿Para quién? Acá estaba hablando al pueblo de Israel, pero hoy esa palabra y esa promesa es para usted, amada iglesia. Yo seré para ella, para la iglesia, dice Jehová, muro de fuego. ¿En dónde? En derredor, dice, y para gloria estaré en medio de ella. Ahí está Dios, mis hermanos amados, como esa muralla de fuego, acampando alrededor suyo, acampando alrededor de su vida, acampando alrededor de su hogar, de su familia, de su negocio. Ahí está el Señor como esa muralla de protección, no permitiendo que el enemigo se meta, no permitiendo que el enemigo se introduzca. Por eso usted y yo somos libres de opresión. Para la gloria de Dios. Hay una muralla, aunque usted no lo vea, pero hay una muralla de protección alrededor suyo. Ahí está el Señor acampando, custodiando su vida, resguardándole para la gloria de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo la palabra. Yo no sé cuántos recibimos la palabra en esta noche, pero crea, mi hermano amado, que así es como el Señor literalmente está con usted. Por eso usted tiene que estar libre de opresiones. El diablo no puede enseñorearse más en su hogar. El diablo no puede enseñorearse más en su familia. Y terminemos acá mismo en Zacarías, donde nos encontramos, solo que en el verso 9, capítulo 9 y versículo número 8. Vea lo que dice aquí la palabra. Oiga cómo el Señor habla a su pueblo. Dice: entonces acamparé, dice, alrededor de ¿dónde? Alrededor de mi casa. Usted es la casa, nosotros somos el templo y la morada de Dios. Entonces acamparé alrededor de mi casa como, ¿qué dice? Oiga, qué glorioso, como un guarda, para que ninguno vaya ni venga. ¿Y qué más dice ahí su Biblia? Oiga, qué glorioso. Y no pasará más sobre ellos el opresor. Por eso el diablo ya no puede acercarse a su hogar.
No lo invite a su casa porque ya no tiene parte ni suerte en su vida. El diablo ya no tiene nada que ver en su hogar, en su familia. Y no pasará, dice, más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Esta palabra es para usted, mi hermano. Amadas familias, apropiese esta palabra, porque el propósito, el diseño de Dios es que usted y yo podamos estar libres de opresiones. El diablo ya no tiene por qué enseñorearse en su vida, en su hogar, en su familia. Satanás ya no tiene nada que ver con usted. Hace muchos años atrás, usted y yo le dijimos hasta nunca a Satanás. Usted y yo hace muchos años atrás rompimos con el diablo. Y por eso es de que ahora somos libres de opresión, para la gloria de su nombre. ¿Cuántos bendecimos a Dios? ¿Se siente libre, mi hermano amado? Dele fuerte esa ofrenda de aplausos a ese Dios maravilloso que un día nos libertó. Y qué rico es sentirse libre, mis hermanos. Qué rico. No hay cosa más maravillosa que sentirnos libres. Yo me consterno cada vez que paso ahí en la esquina y veo a todos esos hombres. Y no solamente a esos hombres, sino que yo digo, ahí hay esposas que sufren al ver ahí a sus esposos. O ahí hay padres de familia que sufren al ver a la condición de sus hijos destruyéndose, cómo se pierden. Porque no solamente son ellos. Y qué triste, y eso es lo más triste, que hay personas como los que venden ahí, que sirven de instrumento de Satanás para la destrucción de esa gente. Qué triste, mis hermanos. Pero digo esto porque bendita sea la gracia de Dios. Porque un día quizás, probablemente no era esa su condición, porque quizás usted no salió de licor. Pero quizás algunos Dios los ha sacado de las drogas. A otros Dios los ha sacado del licor. A otros Dios los ha sacado de otros ambientes, en donde en otro tiempo éramos esclavos de Satanás, estábamos bajo la opresión del enemigo. Pero por la gracia bendita de Dios, esas cadenas se rompieron. Y hoy somos libres para la gloria y para la honra de nuestro Dios. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Oramos y le damos gracias por su palabra. Perdonen que vayamos al 100 por 1, pero el tiempo ahora se nos hace tan corto. Pero dele gracias a Dios. Yo quiero invitarle que ahí donde usted se encuentra, incline su rostro. Los que se encuentran en casa, yo quiero invitarle para que usted pueda meditar por un momento. Piense por un momento, amada familia, amados hermanos. Piense por un momento cuál era la condición tan triste. Piense por un momento cuál era esa condición tan desfavorable en la que usted en otro tiempo se encontraba. Piense por un momento y recuerde esa vida perdida que usted llevaba en otro tiempo. Pero bendita sea la gracia de Dios, que envió a su Hijo para que nos pudiera libertar de las garras del maligno. Usted y yo éramos ese pueblo asentado en tinieblas. Usted y yo éramos ese pueblo asentado en oscuridad. Pero por la gracia bendita del Señor, a Él le plació resplandecer en nuestras vidas. A Él le plació, mis hermanos amados, resplandecer en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Y hoy gozamos de la luz, ya no estamos más en tinieblas. Ya no estamos más en oscuridad. Hoy la luz resplandece en nuestras vidas. La luz resplandece en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Hoy por la gracia bendita del Señor se respira un ambiente agradable en nuestras vidas, alrededor nuestro, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso yo quiero que usted se tome unos minutos para darle gracias a Dios. Y si por alguna razón hubiese alguien, ya sea en medio nuestro o en las familias que nos ven desde sus casas, que por alguna razón
Todavía usted siente que la opresión del enemigo se enseñorea en su hogar, se enseñorea en su casa. Si usted siente que todavía la opresión del enemigo se enseñorea en su matrimonio, en esta noche usted puede pedirle la asistencia, la ayuda a aquel que si verdaderamente nos hace libres, si el Hijo de Dios os libertare, dice su palabra, seréis verdaderamente libres. Usted en esta noche le puede decir: Señor, rompe todo yugo de esclavitud que se ha enseñoreado en mi hogar. Usted puede pedirle al Señor para que todo yugo de esclavitud que se ha enseñoreado en su matrimonio, en su familia, pueda ser derribado en esta noche. Usted puede clamarle en esta hora al que todo lo puede. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. En esta noche se derriba, se destruye, se deshace toda obra de Satanás que se ha estado enseñoreando en los hogares. Hoy, Señor, enviamos tu palabra a cada hogar, a cada familia, a cada matrimonio. Hoy enviamos tu palabra, Señor amado, para que todo hogar, toda familia, cualquier opresión, cualquier influencia, cualquier visitación del maligno pueda ser despejada en el nombre de Jesús, pueda irse fuera de los hogares, de las familias, para la gloria de tu nombre. En esta noche, Señor, oramos para que rompas cadenas, destruyas toda obra del diablo, que a causa de la unción todo yugo se empudrezca, todo yugo se pudra para la gloria tuya, toda obra del maligno, Señor, en los hogares, en las familias, en tu pueblo, sea destruido y sea deshecho por el poder de tu palabra. Padre bendito, enviamos desde este lugar tu palabra, para que visites a tu pueblo, para que visites la iglesia, para que visites las familias y que todos y cada uno de nosotros podamos ser libres de opresiones, podamos ser libres de toda obra del maligno. Gracias. Hoy nosotros, Señor, te abrimos a ti las puertas de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia, para que seas tú el que te enseñorees. Para que seas tú, Señor amado, el que te enseñorees para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, prospera esta palabra que hemos ministrado a tu pueblo. Prospera esta palabra que hemos ministrado a tus hijos. Y permite que tu palabra siga ministrándonos, Señor amado, el día de hoy, el día de mañana y siempre podamos tener presente tu palabra. Que tu palabra siga dando fruto para la gloria tuya. Gracias porque siempre hablas a nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén.